Pues efectivamente los datos son terribles. Ya no es tan solo por la caída del PIB como manifiestan en su PNL, sino también porque se prevé una tasa de paro que puede llegar al 30% en Andalucía. El efecto de la crisis sanitaria ha sido tal que en apenas 3 meses el FMI ha pasado de prever una ligera ralentización de la economía española a una auténtica debacle. Gracias. La situación es muy complicada. La realidad será una caída en las cotizaciones sociales, en los ingresos, un descuadre del gasto y problemas con las pensiones. Las empresas y los autónomos que aguanten el empleo van a ser verdaderos héroes. Por eso, a la España que madruga, a los autónomos, a los mutualistas, a las pymes, a las micropymes, hay que ayudarles con incentivos fiscales, con ayudas económicas de calado. Quedarse únicamente en los avales es dar como única opción el endeudamiento, otro endeudamiento más, lo que supone alargar el callejón sin salida en el que se encuentra gran parte del tejido económico. Y así entendemos que no se soluciona el problema del empleo. Hay que ayudarles con fondos no reembolsables, que son los que les permitirán soportar la falta de ingresos y mantener el máximo número de trabajadores sin verse obligados a despedirlos. Y esto no solo se lo decimos al Gobierno central, también se lo decimos al Gobierno de Andalucía. Como dicen ustedes en su PNL, estamos de acuerdo con instar al Gobierno central para prolongar los ERTEs hasta el mes de diciembre, ¿cómo no? También con la necesidad de elaborar un plan para digitalizar las pymes y los autónomos con el fin de que sus trabajadores puedan utilizar una red corporativa desde sus casas, porque algunos trabajadores no disponen de una red segura y tampoco unos equipos adecuados, y parece que el teletrabajo se va a convertir en un medio fundamental y eficaz para el desarrollo económico e incluso para mantener una buena parte de la actividad sin que si se diese algún futuro confinamiento. Pero también entendemos que debe adaptarse o adoptarse otra medida fundamental de forma simultánea, como es la suspensión temporal de todas las ayudas y subvenciones que no estén relacionadas con la investigación del COVID, con los incentivos a empresas y autónomos y con las personas vulnerables, y ello para evitar o por lo menos paliar la recesión económica, social y sanitaria en la que estamos inmersos. Este es el contenido de la enmienda que le hemos formulado. Espero que sí, que la acepten. Se deben iniciar los procedimientos necesarios para acometer solo los gastos esencialmente importantes, reduciendo el gasto superfluo. Se deben iniciar todos los procedimientos necesarios para reformular las subvenciones concedidas a asociaciones en aras a dirigirlas al fomento del desarrollo económico y del empleo. Se deben iniciar los procedimientos necesarios para paralizar las subvenciones concedidas o en proceso destinadas a asociaciones, patronales, sindicatos, partidos políticos o colectivos que no tengan una incidencia directa o indirecta en la economía, en el empleo, en la sanidad y en la seguridad. O sea, lo que queremos decir es que se debe racionalizar el gasto, estimular la inversión y recortar los gastos que no sean productivos. Solo así podremos conseguir estímulos reales para las empresas, para los autónomos, que son los que realmente crean empleo. La reactividad o la reactivación económica implicará más gastos para asegurar las rentas de más personas desempleadas acogidas a expedientes de regulación y para los hogares en situación de pobreza, más préstamos con garantías públicas y más moratorias en el pago de impuestos o cotizaciones a la seguridad social de autónomos en cese de actividad y pequeñas empresas. Por ello, proponemos la supresión de todas las partidas presupuestarias no esenciales que no vayan dirigidas a funciones básicas. El Gobierno del PP andaluz debe hacer caso a nuestras propuestas. Permítame que se lo diga, pues son de sentido común, como ha manifestado usted en su exposición. Son propuestas sensatas, nada ideológicas. Son propuestas con un sentido de la responsabilidad importante. Sin embargo, el PSOE lo único que hace es llegar a acuerdos con comunistas, con independentistas, con filoetarras, ocultos o públicos. Todo esto ha sido una gran imprudencia por parte del PSOE, no solo porque se han hecho en un momento en el que España está pidiendo dinero a Europa, sino porque se han hecho a espaldas de los verdaderos intereses de la nación. Pero bueno, ya sabemos que el PSOE
antepone siempre sus intereses a los de España y a los de los españoles. Están obsesionados con imponer sus criterios ideológicos porque ellos son más de destruir el tejido económico y el empleo que de construir y reparar. El Gobierno central es experto en enfrentarse a problemas irreales, falsos, inventados. Han demostrado que no saben hacer frente a los problemas reales. Lamentablemente, una pésima gestión del Gobierno de la Nación durante estos meses ha provocado una desastrosa situación que avala su incompetencia. Prefieren gastar el dinero en la improbable subida de medio grado en la temperatura dentro de 100 años como forma eficaz de exprimir a impuestos a los ciudadanos, de mantenerlos asustados y de hacerles sentir culpables. Prefieren utilizar el dinero como un agente de cambio social, un comunismo redistribuidor que compra humo a países del tercer mundo, un sinfín de regulaciones asfixiantes que hacen a Occidente en general y a España en particular más pobre y menos competitiva, arruinando la industria, a nuestros ganaderos y agricultores, para luego, en un afán de hipocresía, abrir nuestro mercado a productos de otros países de Asia o de África sin regulaciones medioambientales, ni sueldos dignos, ni seguros sociales, que inundan nuestro mercado porque hacen unos productos más baratos. España no se puede reconstruir con los que la quieren destruir. No, señorías, no se puede hacer. La Nissan, Alcoa, buena parte de nuestra agricultura, la hostelería, el turismo, no han pagado los ERTEs. Estas son las características del Gobierno de la Nación. El Gobierno central ha abocado a los españoles a la dependencia de las colas del hambre y a un subsidio perpetuo. Destruyen empleo, pero engordan la Administración. Destruyen el tejido industrial. Un Gobierno que acaba con el futuro y la prosperidad de los españoles. Sin embargo, frente al Gobierno del paro y la miseria, tenemos un reto por delante: ayudar a nuestros compatriotas, trabajadores, autónomos y pequeños empresarios a salir adelante. Desde Vox entendemos que el reto económico y social va a depender de mantener vivo el tejido productivo. En España no hemos podido empezar peor. El Gobierno de la Nación no hizo caso a Vox cuando propusimos que el Estado asumiera el coste de los salarios de los trabajadores y autónomos a los que les impidió trabajar. Esta opción habría garantizado la supervivencia del tejido productivo, sin tantos parados ni tantas empresas que echamos de menos en la actualidad. El Gobierno central intenta tapar su nefasta gestión con un lema: salimos más fuertes. Se nos dice a todos los españoles por medio de su propaganda oficial difundida por la prensa, pero la realidad tristemente es otra. Salimos bastante más débiles. España no ha salvado empleos. Ahora nos toca trabajar para evitar que se siga destruyendo y facilitar las condiciones para que se vuelva a crear lo antes posible. Señores del PP, debemos exigir al Gobierno central medidas contundentes, eficaces, de sentido común, que acometan las necesarias reformas productivas que necesita España para sentar las bases de un crecimiento sólido en el futuro. El Estado debe pasar de ser un lastre de un crecimiento para ser un factor de competitividad para todos los españoles y nuestras empresas. Lamentablemente va a ser una tarea difícil, teniendo la desgracia de tener al Gobierno de la Nación pues en el Gobierno a partidos que llevan en su ADN el odio a la libertad económica y al emprendimiento. El peor Gobierno de la historia en el peor momento posible. Pero bueno, no debemos esperar a que la financiación europea sea ilimitada y permanente. Hay que demandarle al Gobierno central que emplee los fondos europeos con eficiencia y que los destine a facilitar la creación de empleo por parte de nuestras empresas, asegurando un crecimiento sólido y sostenido en el tiempo. Desde Vox queremos mandar un mensaje de apoyo a los autónomos. España está en deuda con ellos por el papel que tuvieron en la anterior recuperación. Fueron los primeros en crear empleo y potenciaron su capacidad de contratación. Ahora, los empresarios y autónomos que han sobrevivido al confinamiento están sobrecargados con impuestos y costes directos e indirectos, además de la inversión que le está suponiendo la adquisición de material de protección para sus empleados, para sus clientes, la limpieza de sus locales, de sus naves y cuantas medidas son necesarias para la prevención y seguridad. Vamos a apoyar su PNL porque pensamos que va en la buena dirección. Aunque para acometer una recuperación lo más sólida posible es necesario exigir al Gobierno de España medidas más concretas, sensatas y decididas. Para contener la destrucción del empleo son necesarias medidas que incentiven a los empresarios y autónomos a contratar y a generar riqueza. Muchas gracias.